Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen y les agradecemos que esta vez se queden con nosotros la segunda parte de nuestro tema, que es la diferencia, ¿verdad?, que existe entre la tradición católica y la revelación de Dios. Para eso quiero presentar a mis compañeros que también esta noche están conmigo y presento en esta noche primeramente a Dina. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz del Señor a todos los hermanos que nos acompañan. Es un placer estar con ustedes. Como cada semana, traemos un tema muy interesante que esperamos sea de su agrado y haya una comprensión en cada uno de todos nosotros. Los invitamos a que nos escuchen por el 900 AM Radio Cali en Los Ángeles o también a través del internet en nosotrosconversamos.com o www.lldmusa.org. También puede dejarnos algún comentario de algún tema, alguna pregunta que usted tenga en nuestros correos electrónicos. radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com, o a través de nuestras redes sociales puede visitarnos y dejarnos sus sugerencias, comentarios. En el Facebook nos encontrará como Nosotros Conversamos y a través de Twitter @nconversamos. Hoy es un día de llamadas, por lo cual les daremos nuestros teléfonos en cabina, que es el 714-602-8354. 714-602-8354. Bienvenidos. Así es, bueno, presentamos también en esta noche a Isaías. Bienvenido. Dios te pague, César. Pues aquí vamos a estar en esta hora abordando un poco de lo que se habló ayer para tener una continuación del programa, del tema del programa que tenemos, que ha sido un tanto interesante, más cuando se arrojan pues bastantes datos históricos y se habla a la luz de las escrituras, como lo dice nuestro lema. Vamos a tratar de apegarnos a ello para que todos aquellos que nos escuchan, nos hacen el honor de estar con nosotros, pues hagan sus apuntes y, como lo decía la compañera Dina, hagan sus comentarios, ¿por qué no? Aquí son todos bienvenidos. No solamente aceptamos los que están a favor, también hay personas, lo sabemos enteramente, que son neutrales o quienes están en contra, pero pues la palabra se habla, ¿verdad? Si ustedes tienen esa oportunidad y lo quieren hacer, son bienvenidos. Así es, bueno, ya escucharon a las personas que hoy estarán conmigo en el programa. Y bueno, vamos a platicar, decimos, de este tema tan interesante, que es la diferencia que existe entre la tradición católica, o sobre la enseñanza católica, mejor dicho, porque decimos a veces el término tradición, pues de manera como que nos lleva básicamente solamente a costumbres, ritos o creencias que se pasan de una generación a otra, que sí aplica en este caso, pero que decimos, hablamos principalmente de la doctrina católica, que ellos le nombran de esa forma. Y le llaman de eso porque dicen que ya no se contiene en la Biblia. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos el día de ayer, estamos haciendo un pequeño resumen acerca de nuestro tema. Yo quisiera empezar con una definición de un libro, pues, que se llama Instrucción Religiosa, el cristianismo, sus dogmas, oraciones y mandamientos y sacramentos, escrito en 1960. Este libro pues es un manual que se escribió en aquellos años de la década de los 60 en Argentina, en Buenos Aires, y lo que servía como un manual para todas las personas. Y de hecho dice pues en las primeras páginas: este es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a alguien. Ojalá hubiese un ejemplar en todos los hogares. Y bueno, ese es te digo, se llama Instrucción Religiosa.
está claramente aprobado por la Iglesia Católica, pues tiene el Nihil Obstat del 8 de septiembre de 1941 y también tiene el Imprimatur del 3 de septiembre de 1941, también de la misma fecha. Y bueno, la edición que yo tengo es de 1960. Entonces, con esto queremos decir que es algo aprobado por el Vaticano, algo que es un libro pues, netamente católico. Hablando en la página número 95, dice con respecto al tema que estamos abordando, para que usted tenga una idea un poco más clara de lo que es la tradición desde el punto de vista de ellos. Dice así: la revelación hecha por Dios a los hombres está contenida en la Sagrada Escritura, la Biblia, y en la divina tradición. De ellas damos una breve explicación. Eso lo dice la 94 y ahorita voy a leerlo la 95. Tiene como encabezado la Biblia y la tradición divina. Todas las verdades de la religión cristiana están contenidas en la Biblia y en la tradición divina. La Sagrada Biblia o Escritura es la palabra de Dios escrita y ya empieza a mencionar que se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y luego mencionan algo aquí que es lo que yo quiero recalcar. La tradición divina o católica es la palabra de Dios no escrita en la Biblia. Otra vez, la tradición divina es la palabra de Dios no escrita en la Biblia. La religión primitiva pasó de padres a hijos por la tradición divina. Y luego mencionan ellos, la Sagrada Escritura no dice que los libros han sido inspirados por Dios. Sabemos cuáles son estos solo por la tradición divina. Por esta razón es tan importante la tradición divina como la misma Sagrada Escritura. Jesucristo no escribió libros, ni alguno de los apóstoles tampoco, ni mandó a los apóstoles escribir, sino predicar el Evangelio a toda criatura, y así lo practicaron ellos. Los Evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos algunos años después que Jesucristo subió a los cielos, cuando los apóstoles habían ya predicado el Evangelio en muchas partes. La depositaria de la tradición divina es la Iglesia de Jesucristo. La tradición divina y la autoridad de la Iglesia son necesarias para saber qué libros forman parte de la Sagrada Escritura y cómo se deben de interpretar. Solo se pueden leer las Biblias aprobadas por la Santa Iglesia, las cuales van acompañadas de las correspondientes notas aclaratorias del texto. Esto es lo que anuncian ellos acerca de lo que es la tradición. Según su definición. Según la definición de ellos, y yo quiero repetir esto, es la palabra de Dios no escrita en la Biblia. Eso es lo que ellos mencionan. Yo quise tomar esto porque esta es la enseñanza de ellos, aunque platicamos el día de ayer también que la tradición pues va en contra de la voluntad de Dios porque invalida los mandamientos de Dios. Y de eso vamos a seguir platicando. Eso solamente fue un recordatorio por si usted no tuvo esa oportunidad de acompañarnos. Es lo que enseñan acerca de la tradición, que vale igual, que es la sagrada, dice la palabra de Dios, pero que no está contenida en la Biblia. De manera que ellos dicen vale lo mismo, aunque dicha palabra de Dios, entre comillas, se contradiga a lo establecido también en la Biblia. Es algo un poco, decimos, como contradictorio, ¿verdad? Que si ambas son palabras de Dios, una es diferente totalmente a la otra. Poníamos varios ejemplos y hoy vamos a seguir hablando de ese tema tan interesante, por lo que también cabe mencionar que la revelación de Dios pues realmente sí existe, si no estamos en contra de ella, no estamos tampoco afirmando que la Biblia encierra todo lo que tenemos que saber y que no hay nada más que agregarle, no. La Biblia pues ya fue escrita, es cierto, no podemos hablando escribirle algo más extra, ¿no? Porque existe la revelación de Dios actual. Pero sí estamos platicando de todo eso para que usted se quede con nosotros. Estamos en el programa Nosotros Conversamos y nos llame en cabina. El teléfono es para atenderlo a usted, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platique con nosotros de este tema tan interesante. Si usted quiere hablar con nosotros, estamos a su disposición. Solamente le pedimos que sea del tema que hoy practicamos y estaremos aquí para atenderlo. Yo también quiero darle lectura a otro de los libros de la Iglesia Católica que cotejan lo que tú estás diciendo, que es el Código de Derecho Canónico, que es más conocido por muchos de ellos, en el cual también leemos acerca de la tradición
en su número 750. Estoy en la séptima edición del Código de Derecho Canónico. En el número 750 leemos de la siguiente manera: se ha de creer con fe divina y católica. Empezamos ahí por una contradicción, ¿verdad? Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo que nos dice en Efesios 3:5, nos dice que un Dios, ¿verdad? Fe. Un bautismo, una fe, una esperanza. Y desde ahí ya de entrada, este libro de Derecho Canónico pues ya lleva otra intención. Se dice, y sigo leyendo, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios. A ver si yo quisiera darme a entender tan solo leyéndolo, ¿verdad? Pero esto de la tradición es una propuesta de la Iglesia como revelación por Dios. No es de que lo hagan de una manera categórica. Por ejemplo, el apóstol Pablo, decíamos ayer, que en sus palabras que él escribía, él mencionaba, porque yo recibí del Señor. Y con toda seguridad. Con toda seguridad, y no lo pone como una propuesta, ¿verdad? Sino lo está algo diciendo establecido por como el mismo lo que Dios. él era, un embajador, un enviado de Dios, la boca de Dios en aquel tiempo, por la cual la Iglesia obtenía la revelación. Entonces, en cuanto a la tradición, estamos leyendo que ellos lo toman como una propuesta. Y sigo leyendo para terminar, dice, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, se refieren al código al magisterio de la Iglesia, que es otro libro de la Iglesia Católica, ya sea por su magisterio ordinario, que es otro libro de la Iglesia Católica y Universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Entonces, estamos aquí de lo que acaba de leer César y de lo que estoy leyendo, que la tradición dentro de la Iglesia Católica es algo defendible y es algo que se transmite. Es el punto que quiero dejar claro. Está en sus libros, está en el Código de Derecho Canónico, está en el Magisterio de la Iglesia, que la tradición es una forma de sustentar la doctrina que se enseña dentro de la Iglesia Católica. Nada más quiero terminar con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba cuando aquellos fariseos le decían que por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Y solamente quiero aquí aclarar una cosa, que en la ley el lavarse las manos no era un mandamiento de Dios, sino que esa era una tradición, o sea, algo muy aparte. Por eso dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? No dice que por qué quebrantan la ley de Dios. Entonces, estoy haciendo la separación para que nosotros comprendamos que una cosa es el mandamiento de Dios y otra cosa es la tradición de los hombres. Los hombres le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Si nosotros ahorita nos pusiéramos a hablar un poquito de la doctrina de la Iglesia Católica, ellos nos dirían a nosotros, ¿por qué quebrantan ustedes la tradición de la Iglesia? Pero no nos podrían nunca comprobar cómo nosotros quebrantamos la ley de nuestro Dios, que es lo que ellos hacen por su tradición. Ellos se le infringen. Algo que me llamó mucho la atención es que les prohíben ellos buscar otras doctrinas. ¿Sí? Significa que no. Los una obligan. persona que está segura en las cosas que tiene, ¿por qué prohibir si tienen esa seguridad de que su doctrina o sus tradiciones son revelación de Dios? Me imagino que porque ahí entonces ellos van a entender que si alguna persona se acerca a preguntar alguna otra doctrina en alguna otra iglesia, se van a dar cuenta del engaño en los que están. Exacto. Porque con una sola pregunta que nosotros le hiciéramos a un miembro católico, sin dolo, ¿verdad? Y sin la menor intención de ofender o de atacar, con la sola pregunta de que le dijéramos, ¿en dónde en las Escrituras se encuentra? Con eso basta para que ellos
quede demostrado que no está en las escrituras muchas de las cosas que ellos practican, iniciando con el bautismo de los niños, iniciando con la confirmación, con la primera comunión, que es el ABC de ellos, es lo que muchos conocen. Todo esto que estoy ahorita exponiendo es del dominio general de los miembros de la Iglesia Católica, porque si nos metemos a otras cosas que en ocasiones ni conocen, como si les hablamos qué es la extrema unción, pues muchos de ellos ni siquiera saben qué es eso, ¿verdad? Pero hablando de lo que ellos dominan, de lo que ellos hacen, en las escrituras no lo pueden comprobar. Mas, sin embargo, si ellos le hacen la pregunta a un sacerdote, a un obispo, a un cardenal, ¿en dónde se puede demostrar que esto es de Dios? Ah, mira, la tradición. Inclusive ahorita César leyó una parte donde decía que también tenían ellos nada más ciertas Biblias, no les podían dar cualquier lectura a cualquier Biblia, porque llegamos a lo mismo. Son cosas que ellos van escondiendo y que la gente no quiere que se dé cuenta. Incluso el tema de la tradición lo arrastraron por siglos, hasta que en el siglo XVI, más exactamente en 1520 o 1526, ya lo instituyen de manera oficial. Es decir, que la tradición ya no queda nada más como otra tradición, sino que la tradición ya es enseñada como revelación. ¿Por qué? Porque siempre lo que la Iglesia Católica ha querido es poner al mismo nivel la tradición con la revelación, que es decir, lo que está escrito. Aunque ellos digan que no es inspirado, pero pues en la misma Biblia leemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, empieza a decirnos, ¿verdad? Todo lo que está escrito aquí es porque fue inspirado por Dios, y nosotros sí les podemos demostrar que esta escritura de la Santa Biblia sí es inspiración de Dios. Y queda como testimonio. Y quedó como testimonio, pero en la tradición no hay ni un ápice de que sea revelado por Dios, ni un punto, ni una coma, ni una letra, porque todo viene a posterior, es extemporáneo a cuando se escribieron las Sagradas Escrituras. Hasta el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, que estuvo sobre la tierra, los primeros 4 que pone la Iglesia Católica como los que anduvieron con los apóstoles, Lino, Anacleto y los otros 2, no aparecen en las Escrituras. Mas, sin embargo, los ponen como los que fueron, los que recibieron los que recibieron por tradición o por transmisión, porque eso es la tradición, una transmisión de costumbres, y ellos fueron, por eso los llaman los apóstoles de la Iglesia Católica. Ayer mencionaste... Diana, tenemos una llamada, queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, buenas noches. Saludos para ustedes ahí en cabina, hermanos. Bonito tema que están ustedes poniendo sobre la mesa. Es la verdad que no hay duda en la diferencia que hay o que están haciendo ustedes entre lo que es la doctrina revelada por Dios a su apóstol y las tradiciones clerocatólicas romanas. Es por eso que dice un dicho, que en boca cerrada no entra mosca. Nada más que la boca del clero católico romano está llena de moscas, porque nunca la han cerrado. Y es que el mosquero es de tal magnitud que da asco voltear a ver lo que sale de su boca. Sabemos de antemano que las moscas se juntan en enjambre en lo que está echado a perder, en lo maloliente y en lo pestilente. Así está el clero católico, echado a perder, podrido por dentro. Su aliento despide un olor inaguantable. Cada tradición apesta, y apesta a azufre, a chiquero y a desperdicios echados a perder. Sin embargo, la doctrina que es por revelación es limpia, es agradable y de un olor grato. Veamos un texto para comprobar que lo que realmente cuenta es lo que Dios dice. Veamos si la doctrina de Dios es por tradición o es por revelación. Nos dice allí en Mateo 16, 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen
que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, no por estudio, no por tradiciones, no por opinión ajena, sino por revelación de Dios. Y aquí queda en claro que Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios, como lo dice la tradición o la opinión del falso, que se aferra apoyándose en sus propios razonamientos y en su propia capacidad, y desecha la verdadera esencia de la doctrina, la cual es santa. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, nos dice allí en Amós 3:7. Por eso es que la doctrina que predica un apóstol es perfecta, porque proviene de Dios. Veamos lo que dice la tradición acerca del nombre de salvación. La tradición dice que todo lo que se hace, sea de palabra o de hecho, se debe de hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que dice Dios, a través de su apóstol. Allí mismo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo número 17, el cual dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Y en Filipenses 2:8 en delante, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra. ¿En dónde queda entonces la enseñanza del hombre? La enseñanza del clero católico romano. No queda en nada, no es nada. Es 100% contraria a la doctrina revelada de Dios. Ya por último, veamos otra tradición, una tradición más de miles que hay, ¿verdad? La tradición de la Cuaresma, por ejemplo. Dicen ellos, ¿verdad?, que se debe uno de abstener, en un punto que sacan ellos por ahí, que se debe uno de abstener de alimentos, tales como la carne roja, ya sea esta de cerdo o de res, creyendo que esto es lo que Dios enseñó, pero que en realidad lo único que hace es confundir a la humanidad. Sin embargo, la doctrina revelada dice ahí en Primera de Timoteo 4:1 en delante. No se equivoca. Veamos. Pero el Espíritu dice claramente, no hay confusión, ¿verdad? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, primero, prohibirán casarse, y lo segundo, mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando
y siendo engañados. Nos dice en 2 de Timoteo 3:13 en delante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y del que había aprendido era de un verdadero apóstol. De igual manera, nosotros hemos aprendido esta misma doctrina de un verdadero apóstol. Por eso no hay variación. Por eso es que no cambia. Es exactamente la misma doctrina que predicaron los apóstoles. Eso nos dice mucho, o eso te dice mucho a ti, querido radioescucha. ¿Por qué la doctrina de la luz del mundo no varía? Ahí está la respuesta. Porque el que la va guiando es un apóstol, un auténtico apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Así es de que yo deseo, ¿verdad?, que Dios haga la obra en tu corazón y veas la grande diferencia que hay entre la enseñanza de un verdadero apóstol llamado Samuel Joaquín y la del falso profeta. Falsos. El mundo está lleno de falsedad. El mundo está lleno de tradiciones, pero nosotros seguimos, ¿verdad?, la enseñanza verdadera de Samuel Joaquín, siervo y apóstol de Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Dios le pague, Dios lo bendiga. Pues ya escuchamos el comentario y seguimos invitando a las personas a que nos llamen, ¿verdad? Teníamos todavía más de la mitad del programa para que estén con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con este tema que está muy interesante. Es muy cierto, y las palabras que nos hablaba nuestro hermano, como aquellas personas nos mostraba muchos textos en la Biblia donde comprobaba cómo los hombres iban en un tiempo a apostatar de su fe. Y ahorita lo estamos viendo, aquellas personas que nos están escuchando, no lo hacemos con ninguna intención de ofender alguna iglesia, alguna nominación, simple y sencillamente de que ustedes abran su comprensión y den oportunidad a un conocimiento más en cada uno de ustedes. Ustedes valoren, analicen las palabras de una persona, de otra, y sobre todo que un árbol por sus frutos los vamos a conocer. Aquellas personas que yo reitero tanto, los textos que nos mencionaba nuestro hermano, que hacía su llamada telefónica donde nos mencionaba que iban a prohibir casarse, como hasta ahorita el día de hoy vemos la Iglesia Católica que han prohibido casarse a todos sus sacerdotes, y es el lugar donde ahorita más abusos infantiles estamos viendo, cuántos aún los mismos clérigos están protegiendo a aquellos sacerdotes que abusaron no de 10 ni de 20, fueron cientos, y que durante la historia mencionamos y vemos no en un solo lugar, aquí en Estados Unidos, en México, en todos lados. A mí me tocó una ocasión en un servicio social que yo estuve dando como enfermera, en estar en una clínica, se llamaba Santa Catalina, en el estado de Jalisco, y ahí había un jardín, y no les daba vergüenza decirme que ahí estaban así como muchas tumbas. Eran de aquellos bebés que abortaban las mismas monjas, porque era un sanatorio religioso, pero no les daba vergüenza decirnos, me lo decían con tanta naturalidad, porque para ellos se les hace muy fácil. Y si se les prohíbe casarse, están ahí ellos en contra de la voluntad de nuestro Dios, que dice que el hombre no es bueno que esté solo. Y por eso le formó una compañera idónea. Sí, es la tradición que quebranta el mandamiento. ¿Cuál es la tradición? El celibato. Así es. ¿Cuál es el mandamiento? Que todo aquel que desea obispado dice que buena cosa desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Ese es el mandamiento. Así es. Pero la tradición de la Iglesia Católica ordena y señala y enseña que todo aquel que desea obispado, ¿verdad?, o diaconado, como también lo menciona las Sagradas Escrituras, dentro del clero católico tiene que ser célibe, es decir, no tiene que ser casado. Esa es la tradición, porque de acuerdo a las Escrituras no nos lo pueden mostrar. Aunque se quieran apegar a lo que en muchas ocasiones se lee del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que les fuera mejor,
pero en realidad él dice, pero no lo pongo como un mandamiento, ¿verdad? O sea, este don no es de todos, decía el apóstol Pablo, mas sin embargo, en la Iglesia Católica sí se ha dado como una ordenanza. Las Sagradas Escrituras no lo enseñan como ordenanza. Entonces, ahí regresamos a que la tradición de la Iglesia Católica quebranta a lo revelado de nuestro Dios. Y trae consecuencias, y muy malas. Graves. Pero esto vamos a platicar un poquito más adelante y vamos a ir al intermedio de nuestro programa para que usted que nos está escuchando también apunte la dirección de nuestros templos y un día nos visite, donde siempre será bienvenido. Continuamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante, la tradición católica y la revelación de Dios. ¿Qué tiene usted en su iglesia donde se congrega? ¿Tiene la revelación de Dios? ¿O le han enseñado qué es la revelación de Dios y en realidad son tradiciones de los hombres? Es muy importante que usted analice y vea realmente qué es lo que en su iglesia se predica, lo que se enseña, porque de otra manera pues va a vivir engañado, va a vivir creyendo que en realidad pues son mandamientos de Dios, que en realidad es la palabra de Dios, que en realidad es la voluntad de Dios y la enseñanza cristiana la que se predica en ese lugar, cuando vemos que en realidad lo que van a hacer o son mandamientos de hombres. Entonces estamos hablando de eso para que se quede con nosotros, llámenos, todavía tenemos tiempo, área 714-602-8354 para que platique con nosotros. El tema está pues muy interesante, ¿verdad? Y platicamos el día de ayer que una de las formas o fuentes que ellos toman de revelación pues son las reuniones que ellos tienen, los concilios que ellos han tenido a lo largo de la historia, que son, decimos, reuniones, ¿verdad?, que reciben el nombre de donde son celebrados. Por eso escuchamos continuamente que el concilio de Nicea, bueno, es porque fue celebrado en Nicea. Y cuando ya se le agrega un número, que el segundo concilio, bueno, es que en esa ciudad ya 2 veces se ha celebrado dicho concilio. Y así sucesivamente el nombre indica el lugar y la cantidad de veces que ha sido celebrado un concilio en dicha ciudad. Pues bueno, en esas ciudades o reuniones llamadas concilios se han puesto, como dicen ellos, pues a discutir como si fuera el Congreso, ¿verdad? Que están discutiendo leyes, poniéndose de acuerdo, unos a favor, otros en contra, y al final de cuentas deciden algo que, a pesar de toda la polémica y todo lo que tuvieron que pasar, pues siguió siendo mandamiento de hombres, contrario a la voluntad de Dios, porque teniendo tan claro ya lo que Dios había establecido, ¿por qué ponerse a debatir cosas que ya de alguna manera habían sido establecidas por Dios y que ya no tendrían que cuestionarse, ya no tendrían por qué ponerse a ver si era cierto o no era cierto, porque ya de parte de Dios ya habían sido definidas, ya habían sido enseñadas dentro de la doctrina cristiana? Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, en ocasiones creemos que solamente los testigos de Jehová son los únicos que piensan que van a resucitar aquí en la tierra, en la carne, y no.
también los católicos de alguna manera creen en la resurrección en la carne. Algo muy diferente y completamente distinto a lo que enseñó la palabra de Dios y a lo que también los hombres de Dios, como el apóstol Pablo, enseñaba a la iglesia, que la resurrección no va a ser en la carne. Entonces, pero ellos sí, ellos enseñan la resurrección en la carne y realmente decimos, ¿cómo es posible que si ya de parte de Dios había sido enseñado esto, ellos cambien esto tan importante como es la esperanza de estar allá en el cielo? Aunque obviamente ellos pues también mencionan que se van a ir al cielo algunos, otros al purgatorio y otros al limbo y otros al infierno. Pero decimos, ¿qué necesidad hay de cambiar las cosas ya establecidas por Dios? El apóstol enseñaba una cosa, llegan esos hombres y dicen, no, va a ser en la carne. El apóstol Pablo había enseñado en unas cosas, llegan estas personas y no, eso no va a ser así. Y ya platicamos del bautismo a los niños muy brevemente, que si la iglesia o los apóstoles habían enseñado que el bautismo es para personas adultas que razonen, llegan estos hombres y dicen, no, hay que hacerlo a niños. Hay que hacerlo por ablución, o sea, derramar agua solamente en la cabeza, no sumergiendo a la persona. Y empiezan a hacer muchos cambios. A pesar de que Dios había dicho siempre, y ha dicho siempre que es uno y único, ellos dicen, no, hay una Trinidad. Entonces empezamos a ver todos los cambios que a lo largo de la historia han hecho y que invalidan, decimos, el mandamiento de Dios, invalidan la doctrina cristiana. Y lo peor del caso, o sea, yo considero que lo peor que hay es de que aparte de que decimos, tardan mucho tiempo en definir su doctrina, número uno. Aparte de todo eso, siguen siendo herejías. Y aparte de que son herejías, obligan a las personas a creerlas como verdad. Decimos, primero se tardan mucho en definirlo. Hay mucha controversia entre ellos mismos. Y ya que por fin dicen, bueno, esto va a quedar de esta forma, quedó como una herejía de todas maneras. Y decimos, para complementar esto, terminan obligando a las personas que si alguno no cree de la manera en que fue definido tal o cual dogma, tiene que ser anatema, es maldito y va a ser excomulgado de la iglesia. Entonces, ¿cómo nos parece esto? Así se hacía en la iglesia primitiva, así se hace en el tiempo actual. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Pues fíjate, o sea, lo que dicen al final de cada dogma contradice el principio de otros. Porque al final de cada dogma mencionan literalmente las palabras que acabas de mencionar. Es decir, por escrito. Que todo aquel que no crea es automáticamente anatema y va a ser excomulgado. Pero aquí estoy leyendo en el Código de Derecho Canónico, en el número 750, que dice, se ha de creer con fe. Entonces, van ahí los dos y las dos cosas chocando, ¿verdad? Porque acá dice que se tiene que creer con fe divina y católica, y ella dice que el que no crea ¿lo excomulgan? Queda automáticamente anatemizado, maldecido. Entonces, ¿a cuál de las dos cosas se les cree? Esto es lo que es la tradición de los hombres, algo que se contradice, algo que va en contra de la palabra de nuestro Dios. Ayer mencionaba una definición de tradición. Sí, pues es la más común que podemos encontrar, que es el conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se mantienen de generación en generación. Es que ahí desde el principio dice conjunto de ideas. Es la idea que esas personas, por la época, por el momento, por el lugar, por la historia, se van creyendo ellos en su propia imaginación. Ajá. Nada que ver, exactamente. Se van transmitiendo. Se van transmitiendo y llegamos otra vez a lo que mencionábamos ayer, como el teléfono descompuesto. Dan primero una idea hasta que se transgiversa completamente aquel mensaje. Es esencialmente pensar que lo que practicamos, yo nada más a manera de reflexión quiero decir que lo que se practica por tradición, todo aquel que lo hace no tiene un conocimiento de fondo de lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona que es meramente guadalupano y que va a las peregrinaciones que se hacen cada 12 de diciembre, si nos podemos a platicar con ella
de lo que es la historia de la verdadera Guadalupe, de dónde viene, en dónde se encontró, cuál fue su primera representación en una imagen que tuvo, en qué año, en dónde está su monasterio real. No lo conocen, es totalmente desconocido. Eso es hacer algo por tradición. Mas, sin embargo, si a nosotros nos preguntan en cualquier índole, hablando en el corte religioso de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro bautismo, de por qué creemos en un apóstol de Jesucristo, todo a la luz de las Escrituras se puede comprobar. Y con conocimiento. Y con conocimiento de fondo. ¿Por qué? Porque no es por tradición como camina la iglesia, sino es por la revelación que Dios trae desde siempre. Hay en nosotros una completa comprensión. Sí. Sí, entonces estamos hablando que es de suma importancia porque la tradición nos lleva directamente a la condenación por cuanto no es revelada por Dios. Aunque la Iglesia Católica diga que cuando una doctrina a falta de revelación la remiten a la tradición y por lo consiguiente que como ya se había terminado de escribir las Escrituras, viene a posterior lo que ellos conocen como la tradición, es impensante poder decir que después de que se terminaron de escribir las Escrituras ellos digan, pues es que también a fulano de tal y a sutano de tal y a perengano Dios también les reveló y aquí está escrito y es como es lo que conocemos como tradición. Es algo que no se puede aceptar porque primeramente está fuera de lo que nuestro Dios ha implementado para su pueblo, que son mandamientos escritos y aún a sus apóstoles a manera posterior, como lo fue por ejemplo el apóstol Pablo, después al apóstol Aarón, después al apóstol Samuel Joaquín, que son apóstoles contemporáneos de nosotros. Hay cosas que Dios les ha revelado a ellos que en realidad muchas de ellas no están en las Escrituras, pero no van en contra de lo que está escrito. Van confirmando. Van exactamente. En cambio, por ejemplo, si nos podemos a preguntar lo que se recibió según ellos por revelación en el concilio de Nicea, en el año 325, que fue uno de los primeros, o en el de Trento, o en el de otros concilios. Mucho de lo que ahí se ha dado como doctrina va en contra de lo que está escrito. Mas, sin embargo, lo revelado a un apóstol de Jesucristo, aunque no esté en las Escrituras, nunca va a ir en contra. No, y al contrario, nosotros les damos testimonio. Ojalá las personas que nos están escuchando realmente analicen en las cosas que se les está tratando de una manera que ustedes conozcan. Ciertamente hay algo muy seguro que nos va a pasar, que es la muerte. Y cuando nos muramos, va a haber algo más allá. Nosotros tenemos la esperanza de un día tener la vida eterna. Y como mencionaba Isaías en estas palabras, ciertamente aquellas personas que siguen la tradición, ciertamente nos van a llevar a una condenación. Ojalá que ustedes analicen en sus hogares, si van en su carro escuchándonos, y mediten en estas palabras. Realmente lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están aprendiendo, en los lugares donde ustedes se reúnen, ¿la palabra es inspirada por Dios o es palabra que ellos tienen como idea, una tradición, y no les enseñan, se los obligan? Así es. Entonces ya estamos entendiendo la diferencia que existe, ¿verdad?, entre lo que es la tradición y lo que es la revelación de Dios. La revelación de Dios, decimos, es exclusiva de los hombres de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender y preguntarnos es, ¿hay un hombre de Dios en mi iglesia? Porque si no lo hay, pues tampoco va a haber revelación de Dios. Y si no hay revelación de Dios, pues entonces todo lo que se enseñe va a seguir siendo enseñanza de hombres. Eso es lo que tenemos que podernos también analizar. Pero si en la iglesia hay un hombre de Dios, hay un apóstol de Jesucristo, Dios se encarga de ir manifestando su voluntad y de revelarles a ellos su enseñanza, que son las que nos enseñan también a nosotros. Ellos no son, o haz de cuenta, no es porque se hayan aprendido la Biblia y hayan dicho, bueno, la Biblia dice esto, yo lo voy a hacer porque la Biblia lo dice. Es cierto que la tomamos como el testimonio de Dios, la tomamos como una prueba de que también los otros apóstoles predicaban lo mismo. Pero claramente la misma escritura dice que sin revelación la letra mata, la letra confunde, la letra precisamente
es lo que ha hecho con todas las demás iglesias, que aunque tienen la Biblia, no tienen la revelación de Dios. Y por eso cada quien la entiende a su manera. Cada quien la entiende a cómo ellos creen. No, que mira, que aquí dice esto. Bueno, pero no quiere decir eso. Ah, no es que yo así lo entiendo. Es que yo así lo creo. Es que así me han dicho. Y siendo tan claro, ¿verdad? Tan sencillo de ver, dice, no, es que eso no es así. No es de esta forma. Y eso vemos que aplica a los demás grupos religiosos también. Muy fácil decir, no, mire, pero aquí dice que eso tiene que ser así. No, pero es que a mí me han dicho que es de otra forma. Y ya eso contradijo el principio bíblico, contradijo la enseñanza, pues que Dios manifestó desde aquellos tiempos. Como el cubrirse la cabeza, por ejemplo, en las mujeres. Hay muchos que lo consideran como una opción, siendo tan claro el apóstol y siendo tan claro el texto bíblico, dice, no, es si nosotros queremos, o ya no se usa, o tiene que ser de esa otra forma. Tan claro que está el pasaje bíblico, dice, no. Y tienen la Biblia, la tienen, y era para que, bueno, si ahí dice claramente que la mujer debe cubrirse su cabeza cuando ore y profetice, no lo hacen. Mira, César, está sencillo de explicar, pero es difícil de entender para todos aquellos a los cuales Dios no les abre el entendimiento. Porque mira, solamente hay una forma de cómo se obtenga la revelación. El apóstol Pablo decía en su carta a la iglesia de Éfeso, en su capítulo 3, él decía, hablando de los misterios, decía, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Entonces, el número uno, el punto número uno que debe de haber para que haya revelación es que debe de haber un apóstol de Jesucristo. Un enviado de Dios. Un enviado auténtico de Dios, conocido desde la era de nuestro Señor Jesucristo como apóstoles de Jesucristo. No como papas, no como cardenales, no como obispos, ni presidentes, u otros títulos que se les da. Porque así lo instituyó el Señor Jesucristo, como también lo escribió el apóstol Pablo en su carta a los Corintios 12:28, ¿verdad? Dice que en su iglesia Dios primeramente puso apóstoles. Entonces, si nos vamos en cuanto a la revelación, ¿por qué no hay revelación y hay tradición en la iglesia católica? Número uno, porque no hay un apóstol de Jesucristo. Es por eso que ellos su doctrina la remiten a la tradición. Entonces, lo que para nosotros es sencillo comprender, porque hay un apóstol de Jesucristo entre nosotros, para ellos les es difícil de entender. Porque, por ejemplo, a ellos les han enseñado que hay tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y las Sagradas Escrituras, lo que un apóstol de Jesucristo nos ha enseñado y lo que enseñó el Señor Jesucristo es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, está sencillo de entender, pero cuando hay un apóstol de Jesucristo en medio de su iglesia, él mismo categóricamente, incisivamente dice el único Dios verdadero. Esto es el testimonio que da su Hijo acerca del único Dios verdadero. Pero ¿cuál es la tradición de la Iglesia Católica? La Trinidad, tres dioses. Entonces, el mismo Dios, hablando por medio de sus profetas, allí en el libro de Isaías 25 en adelante, dice, porque ahora conoced que yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Ese es el testimonio de Dios. Da testimonio el Señor Jesucristo. Pero en la Iglesia Católica se enseña la Trinidad. ¿Por qué? Porque no hay revelación, sino es tradición. Así es. Y si no hay revelación, pues imaginémonos todo lo que no tiene. Por ejemplo, uno de los propósitos principales de que haya revelación de Dios es precisamente dar a conocer la voluntad de Dios, dar a conocer sus misterios, establecer mandamientos, enseñar la doctrina de Cristo y dirigir a su pueblo. Pero ¿quién va a hacer todo esto? O sea, ¿hacia quién es el depositario directo de dicha revelación para que por medio de él, pues Dios dé a conocer su voluntad, sus misterios, establezca mandamientos, enseñe su doctrina y dirija a su pueblo? ¿Quién es ese depositario? Pues son los hombres de Dios. Los apóstoles. Los enviados, apóstoles de Jesucristo. Los elegidos por Dios. Entonces, si no hay un hombre de ellos, ¿quién va a hacer todo esto?
Entonces, por eso decimos, lo primero es preguntarte, bueno, ¿en tu iglesia hay un hombre de Dios? Si no lo hay, pues obviamente, pues Dios no se puede comunicar pues con ellos, porque de alguna manera decimos, si no hubiera revelación de Dios en ese tiempo, no existiría la iglesia. No hubiera quien nos enseñara a hacer la voluntad de Dios, aunque existiera la Biblia. Y en lugar del Evangelio se enseñarían como hasta el día de hoy, pero libremente, como pasó en el tiempo del obscurantismo, puras herejías. Y por lo tanto, pues no habría salvación para el alma. Sí, yo quisiera mencionarles un texto, el de Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí nos está dando un consejo, que cada uno de nosotros tengamos cuidado y veamos si nos están engañando. Ya mencionaron ustedes y hemos estado mencionando tantas cosas en las cuales nosotros debemos de tener cuidado. Si realmente en el primer punto no está la persona indicada en que se llegue la revelación de Dios, todo lo demás queda en contra de la voluntad del Señor. Así es. Y fíjate algo tan sencillo. Y ahorita hemos platicado de que si esto fuera de parte de Dios, en este caso el apóstol Pedro, que es el que dicen ellos que fue el primer papa, ¿por qué si él enseñó de una manera, su inmediato sucesor, entre comillas, debería haber enseñado lo mismo? Exactamente. Pero aunque no existió, la doctrina que decimos se manejaba en aquellos tiempos era diferente. Y ya cuando se establece ya de alguna manera un poco oficial la Iglesia Católica en el siglo IV por Constantino, vemos que ya la doctrina estaba totalmente cambiada. ¿Por qué? Precisamente porque ya no había hombre de Dios y porque ya no había revelación de Dios. Entonces queda claro que la importancia de que exista un hombre de Dios y de que realmente sean ellos los depositarios de dicha revelación. Solamente quiero repetir que la revelación es para obedecer a la fe y la tradición es para obedecer la revelación es para obedecer a la fe, como lo leemos en el libro de Romanos 16:25, que es el que le dábamos lectura el día de ayer. Porque dice que por medio de la revelación que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe viene a través de la revelación, viene a través de las palabras de la boca de Dios sobre la tierra, que a lo largo de la historia de la humanidad han sido mandados por nuestro Dios en el tiempo que Él decide. La tradición siempre ha existido. La revelación se da por tiempos. Cuando Dios quiere, para que pueda dar a conocer su mandamiento, su revelación, envía a un hombre. La tradición siempre ha existido. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el Señor Jesucristo llegó, mencionábamos ayer, los hombres estaban sentados sobre la tradición. Es por eso que cuando llega el profeta de Dios Juan, lo primero que les dice es generación de víboras. Y la razón es esta, porque dice que este pueblo de labios me honra. O sea, por tradición nada más. Había muchas cosas que ya se hacían por tradición. Servían. Muchísimas cosas que ya se hacían nada más por mera tradición. Mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y empieza a enseñar el mandamiento de Dios, que para aquellos que estaban sobre la tradición se les hacía algo extraño. ¿Qué es esto que Él está predicando? Llega el profeta de Dios Juan y dice que ya no era necesario los sacrificios, porque ya lo hacían como una forma de tradición. Ya no lo hacían por fe, ya no lo hacían de corazón. Llega nuestro Señor Jesucristo, pasan los apóstoles, está un apóstol en este tiempo y la gente sigue diciendo lo mismo. Es más fácil caminar de acuerdo a la tradición porque la tradición no exige, pero el mandamiento de Dios sí. Para que yo pueda obtener los beneficios que vienen incluidos al obedecer en los mandamientos de Dios, necesito ejecutarlos. En la tradición no. La tradición si la hago bien y si no también. Nada me pasa. Nada más que al último, cuando todos lleguemos a dar cuentas, entonces ahí es donde se va a mirar, ¿verdad? Los que caminaron de acuerdo a la tradición. Es por eso que el texto dice, mirad que nadie os engañe, porque la tradición es un engaño y la revelación no.
Así es, entonces yo creo que todo esto nos da una idea a nosotros de lo que estamos hablando. Y hemos dedicado más tiempo a lo de la Iglesia Católica, pero eso lo decimos, aplica a todos los demás grupos religiosos. Si no tiene nombre de Dios, tampoco hay revelación, aunque se diga tenerla. Y muy en breve, porque el tiempo ya se nos terminó, viene a mi mente lo de los testigos de Jehová. ¿Cómo adquirieron ellos ese nombre? Ellos se sienten tan orgullosos de ese nombre y dicen que Dios se los puso. Pero si revisamos su propia historia de ellos mismos lo cuentan. Y yo menciono ese dato por si algún testigo de Jehová nos estuviera escuchando. En el anuario de 1965, ellos cuentan claramente de cómo fue pues el nombre que adquirieron. Y ellos mencionan que uno de los testigos principales de aquella época lo está diciendo. Y cuentan muy en breve que el señor en ese entonces, el segundo presidente de la organización, dijo que organizó una asamblea en aquel lugar de Columbus, Ohio, pero que él dijo, yo no sé para qué mandé a hacer una asamblea si no tengo nada que decirles. Y él mismo cuenta, pero que en ese entonces se le prendió el foco y dijo, ya sé de qué les voy a hablar. Y dice que sacó el texto de Isaías 43 y dijo, de aquí voy a sacar el nombre de la organización. Y ya las demás personas... ¿Por qué no se llamaban así? Porque no se llamaban así. Dice, entonces de allí, ellos mismos están contando su testimonio y después a las personas les hicieron creer que era revelación de Dios cuando él mismo dice, ¿para qué hice traer a tanta gente si no tuve nada que decirles? Entonces decimos, eso aplica a todas las religiones, los mormones igual. Dicen que José Smith recibió ciertas revelaciones de Dios y que todo lo que él aprendió para traducir el libro del Mormón, y bueno, no son revelaciones de Dios. Son gente que cree recibir revelación de Dios, pero que en los hechos y en la manera en que ellos dicen recibirla, nos damos cuenta de que de Dios no fue. O sea, realmente de Dios no pudo haber sido porque Dios no se manifiesta de esa forma. Y la manera segura de ver si es de Dios o no, César, es que lo revelado no va en contra de lo que está escrito. Así es. Y bueno, pues el tiempo ya se nos terminó. ¿Y qué tan importante es eso? Porque fíjate, nosotros sabemos que Dios es espíritu. Los mormones dicen que es de carne y hueso. Y dicen que es revelación de Dios. Y les preguntas que por qué, y ya de hecho en su Biblia, aunque no le alteraron ahí, pero tiene una nota abajo, donde dice que Dios es espíritu y que nadie lo pudo ver, y abajo dice en su Biblia de ellos, salvo los que creen. O sea que si tú crees, sí lo puedes ver en carne y hueso, aunque diga la Biblia que no. Entonces son muchas cosas, ¿verdad? Que se contradicen ellos solos. Que podríamos mencionar de cada una de las religiones, pero con esto que hemos hablado, yo creo que cada quien toma su parte. Y la pregunta principal, si tienes un nombre de Dios, tienes revelación. Si no lo tienes, olvídate, y todo es mandamientos de hombres. Entonces, pues nos despedimos. Le damos las gracias por habernos acompañado y nos esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos, donde estaremos hablando de temas nuevamente interesantes. Los dejamos deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.